Thank you for listening to Lone Star Community Radio. This program was broadcasted and recorded live from the LSCR studios in downtown Conroe, Texas. Lone Star Community Radio is supported by listeners like you. Donate and sponsor today. For more information on getting involved with Lone Star Community Radio, contact us at lscrstudios@gmail.com or visit us online at www.irlonestar.com. A continuación, Voces en Acción, el programa comunitario que informa a la comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Now, con ustedes, Jenny Ibarra. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que usted esté. Estamos hoy nuevamente en Voces en Acción, el show donde le traigo la verdad, le traigo la información correcta, lo educo para que usted pueda tomar decisiones propias. Hoy día tenemos a la señora Amy Loggins y la señora Gail Doddrige. Ellos son de la compañía Bridgewood Farms. Bridgewood Farms es una compañía que se encarga de personas minusválidas. El show sería magnífico que lo escucharan porque realmente trae mucha información. Al mismo tiempo nos enseña a que nosotros no tengamos miedo de poder pedir servicios y asistencia para nuestros hijos. Good afternoon, good day, wherever you are in the world. This is Jenny Rosales again with Voces En Accíon, and today we have Bridgewood Farms as a host. We have Miss Amy Loggins, and Miss Gail Doddrige working with us in this show, and they're going to be providing us so much useful information about our disabled people that are needing help in the community. They've been here since 1967, and it's a great show for you guys to listen. I will, go ahead and expect that all of us are informed that we need those kids, those young adults, those adults right now to be helped and to be very well independent. So thank you for listening to us. Our next guests are coming here. Have a good day. Bye-bye. Good afternoon, good day, whenever you guys are. Again, Voces en Acción. Like I mentioned in our previous introduction, I have with us, the honor of having with us, Miss Amy Loggins and Miss Gail Doddrige. They are connected and completely connected with a corporation by the name of Bridgewood Farms. And it's eventually the oldest one in Montgomery County. Is 54 years old, which is my age. We're talking about these people have been long here helping the community. Buenas tardes, buenos días, donde quiera que usted esté. Nos conectamos nuevamente con Voces en Acción. Y hoy tengo el honor de tener a la señora Amy Loggins y la señora Gail Doddrige. Ellas trabajan con la corporación llamada Bridgewood Farms y es una corporación dedicada a la asistencia a personas con disabilidad, sobre todo jóvenes. Hoy vamos a estar trabajando con ellos y hablando con ellos. Y yo tengo a la señora que es la experta en la parte administrativa y tengo una experta que es la señora Doddrige, que ella es enfermera. Ella ha trabajado y ella sabe lo que está pasando. Va a hacer preguntas de la comunidad y al mismo tiempo vamos a estar contestando cualquier inquietud y la información básica de cómo nosotros, como comunidad, tenemos que envolvernos con ellos. It's an honor having you, Amy, and Mr. Doddrige. A pleasure and an honor as well. The first of all, I read that you guys were founded in 1967, which caught my attention because it's my birthday. Yes. I was born in that year. And how it began, can you kind of give us an information on how it began so I can give my listeners, back then? Yes, it actually began right around here. There was a center right around here, okay. And it was for children at first, correct? Yes. Okay. El centro comenzó en 1967, hace 54 años, y comenzó en esta área de Conroe, en el centro, y era un centro para niños. And then it expanded it was here until 1998 when the name was changed to Bridgewood Farms.
And then in 2003, we moved to out at Rose Road, what was a Christmas tree farm at the time. Ok. So, se expandió hasta 1998, de allí creció. En el 2008 entonces se mudaron a un área un poquito más al norte, la 1484 y la Rose Road, ¿verdad? Y allí en esa calle tenían lo que le llamaban un centro de donde vendían árboles de Navidad. Entonces, ellos compraron toda la hectárea y están ahorita ubicados en esa área. Perfect. Who founded it? Of children with Disability. what was called at that time mental retardation. We don't use that term so much anymore. Okay. But at that time, mainly so that they could have social activities together. Exactly. And recreation, do Special Olympics when that was started. Exactly. But those parents wanted their kids to have a place to go and play. Comenzó con un grupo de padres de familia que querían unir a sus hijos, que tenían problemas. En ese tiempo se llamaba retardo mental. Ahora ya no se utiliza esa palabra. Ellos tenían deshabilidades y lo que hacían es que se reunían en grupo y tenían a todos sus hijos y hacían actividades deportivas, olimpiadas para los jóvenes, etcétera, para mantenerlos activos. The other question I was going to ask you, how is founded? Like monetarily founded? Do you guys get grants from the government? Do you guys get, because I imagine you guys had to go through the whole process. Yes, there's, so we have some that are private pay, some that are agency pay. Okay. And then we have grants that we use too. Les pregunto, And then donations, I'm sorry. okay, les pregunto cómo fueron fundados económicamente. Muchos préstamos muchos son del gobierno, muchos son entidades privadas, muchos son grants, cuando escriben propuestas y son ganadas, y muchas también son donadores, personas de corazón que donan a la empresa para ayudar. How many kids do you guys have right now? ¿Cuántos niños? Yeah, right now we have, the number went down a little bit because of COVID, but we're building it back up. We have an average of 45 to 50 a day. 45 to 50 a day? It was 100. Before COVID, it got down to about 20 a day, and now we're around 45. Ok, ellos tienen aproximadamente en el centro de 45 niños mínimo. Ahorita por lo de la pandemia se ha minimizado, pero usualmente tenían 100 niños al día atendiéndolos. Manpower, how you guys do this? Now, these are all adults. Yeah. Ya, son Teenagers and vamos a decir adults. teenagers and adults, exactamente. Son niños, son jóvenes y adultos ya, porque no son niños, sino jóvenes y adultos lo que tienen en el centro. Okay, how do you guys do the manpower? Do you guys how many have staff. Staff. And it's all the proceeds are to pay the staff. You guys are those Yes. volunteers or staff? No, they're paid staff. Okay, you have paid staff and you have volunteers as well, I imagine. Yes, Okay. yes. Okay, tienen voluntarios y tienen personas miembros del staff que trabajan y que son miembros pagados para este propósito. Okay, you guys do, and I saw you guys have the most awesome activities because I know you take the kids out, I call them kids, but you take the young kids and the adults out to do activities. Yes, ma'am. All Okay. kinds of stuff. We go bowling every Wednesday, and then we go to Incredible Pizza once a month, and then we have Special Olympics and then certain field trips that we do. Ellos van a jugar bolos todos los miércoles. De allí también van a Incredible Pizza a comer. Los llevan a hacer toda clase de terapias y de cosas, field trips o excursiones, para que los jóvenes y los adultos se mantengan activos. In-house, you guys train them with skills like how to sew, how to clean their beds, how to, do things like that. Do you guys do that? We have 5 programs. We have a horticulture program. We have adult continuing education, and that's where they learn their life skills and things at. We have a ceramics program. We have PE and health goes together, and then I'm missing one. Who am I missing? Pre-vocational training. Ok, tienen en la misma casa, en el centro de ellos, diferentes programas. Los programas los enseñan a cómo, primero, a estudiar. Si quieren estudiar, un poquito como estudiar y sacar su diploma de educación, GED. Les enseñan agricultura, que es trabajar en el campo, crecer sus plantas o sus frutas o lo que quieran. También les enseñan a educación física y deportes y cosas que les ayuden a la movilización.
tienen varios otros programas, o sea, les menciono los básicos, pero hay un montón de 5 programas básicos que ellos utilizan para que los jóvenes adultos y los adultos puedan automáticamente desarrollar al máximo todo su potencial. Wow. Do you guys have Hispanic kids? We do. Yeah. Do you have a percentage or by any chance? I don't have a percentage. Okay, but you do have we Hispanic. do. Ellos tienen muchachos, jóvenes, adultos hispanos y adultos que van al programa. Okay, perfect. Now, the question is this one. Do they have to have papers? Do they have to be legal purpose-wise? Green card and... We don't ask for all of that. Ellos no piden ningún tipo de necesidad de papeles. O sea que si usted tiene un hijo con problemas, cualquier tipo de problemas, que necesite la asistencia de ellos no piden por papeles. Así que por eso es lo de menos. We also have some grants available that aren't used yet for Okay. scholarships. Tienen becas a los que no pueden pagar, porque acuérdense que esto, la gente va y paga. Si quieres el servicio puedes pagar, o si tienes que aplicar, puedes aplicar para becas. Ellos tienen becas que le proveen a la persona que necesita. Wow, that's a lot of work. That's a lot of work. And then basically, you guys are aware because I met you with the Montgomery County Women's Group, Business Women's Group. And it caught my attention because I know that you guys do such specialized skills and sensitive things. My culture is very close. And in sharing their personal information with anybody, especially if they have an ill child, or they call it ill, but a regular child that came, an angel, like I call them, Yes. because they're angels to us. Le digo que es un trabajo muy especializado. Voy a hablar con la señora Mary Gail. Ella es enfermera. Ella tiene muchos años trabajando con los jóvenes. Ella tiene un hijo con esa especialización. Y en estos momentos vamos a hablar más técnicamente con ella. Okay, Miss Mary Gail, and I'm sorry I put the spot on you this time because you're the expert and I don't know anything about, IDD or, a special, things, more about the techniques. And then the same thing, about kids that are little, that you can cut those issues from the beginning, you know what I mean? Yes. So if you can give us a little bit of the background of, what is it that you do, and then how long have you been with Bridgewood Farms, Okay. and what that has helped you and your son? Okay, so I'm old. No, I've been you're around a not long old. time. You could be my daughter. I God bless you. But I have a son who's 48 who Okay. has autism and mental retardation, now called intellectual disability, and he's hearing impaired, severely hearing impaired. So he doesn't speak, he walks, but he can't be left unsupervised. Okay. And he's lived at Ella- home always. Ok, ella tiene un hijo, dice que puede ser mi mamá, que ella está, le digo, no está vieja nada, está muy joven la señora. Y me dice que ella tiene un hijo de 48 años que tiene retardo mental, tiene autismo y tiene encima de eso, no puede hablar y no puede escuchar. Así que él pasa en casa todo el tiempo. And I have worked in this field of working with people with intellectual disabilities for 40 years, and been with Bridgewood. My son attends the program at Bridgewood. So I have been on their board for just 2 years, but I've been closely associated with them for those 40 years. Tiene 40 años trabajando con el programa. Ella dice que el hijo atiende al programa y ella ahora, hace los 2 últimos años, es parte de la junta directiva del programa como la cabecera, la presidenta de la parte de la junta directiva. Miss Miguel, how this has changed your life? Because Oh, the my quality goodness. of life that you're having now is better because you know that your son is a little bit more independent than where he was since the day he was Yes. born. Yes. It's been a good experience for me as a parent to be around people with similar disabilities all of his life because I see those that are less affected than he is and those that need a lot more support than he needs. So I can feel fortunate in what he's able to do. And it's the education that I've picked up along the way. I'm a nurse, but I also have a degree in like psychology, counseling, and human development. So I know from that a little bit about how to help people with intellectual disabilities. So Le pregunté que cómo Bridgewood Farms había cambiado la vida de ella. Dice que
Es increíble el cambio, porque ella ha podido, como ella es enfermera, ha podido ver el cambio en su hijo, ha podido experimentar la independencia de su hijo y al mismo tiempo ver jóvenes cómo desarrollan su intelecto, cómo pueden llegar a ser lo máximo en sus capacidades. Ella dice que ha estudiado parte del trabajo social y lo que es la cognitiva, de lo que realmente es el daño que hay en estas criaturas y que eso la ha impulsado a seguir trabajando con ellos y al mismo tiempo a estudiar las deficiencias y cómo ayudarlos al proceso. Now that you're in the board of directors, I guess it's more into not only doing your work, but going out there, making sure that the programs are implemented, making sure Yes. that things are evaluated, making sure that we got enough funds, making sure Right. it's more work. Yes. How do you handle it? This is God's plan, not mine. So I'm trying to retire, and He keeps finding things for me to do. So I just trust Him and do whatever He says to do tomorrow. So Le pregunto que ahora como es parte de la miembro de la junta directiva, ahora tiene más trabajo, que cómo le hace, porque realmente trabaja en Bridgewood Farms, trabaja con el hijo y tiene que trabajar con la junta directiva en todo lo que son los fondos, cómo alocar los fondos, cómo ayudar al centro para que consiga más programas, cómo asegurarse que los programas se mantengan activos, cómo conseguir más préstamos. Eso es un trabajo muy grande. Me dice que Dios, ella quería jubilarse, pero que Dios le dijo que no. Ella tiene que seguir trabajando y va a seguir trabajando hasta cuando Dios le dé el permiso. One question. Our community, you know the background and the barriers that we have. We have a language barrier to start with, and we are afraid. We're afraid of immigration. We are afraid of what they're going to say about us. We're afraid about people criticizing our children if their children have special needs. Can you just let us know how can we wake up on this? it is a challenge, and that happens to some extent to people from any culture. You think that you're ready for it, but when you have a child with disabilities, then it's a whole different world. And so I understand the parents out there who are already feeling somewhat scared about being in this culture. Maybe they don't have papers and they don't trust people. And then they have a child with disabilities and they don't know where to turn. Where is it going to be safe to go? Who can they tell? But there are programs for everyone with a disability from birth throughout their life. Wow. The federal government requires it for kids from 0 through 22. So, and I'll talk about that if you want me to. Le acabo de preguntar que cómo nuestra cultura está encerrada mentalmente en ciertas cosas. Básicamente tenemos miedo de migración, tenemos miedo porque tenemos una barrera de lenguaje, tenemos miedo porque no queremos dar a relucir que tenemos un niño con necesidades especiales. Y para nosotros nos es difícil comunicarnos y decir necesito ayuda. Ella me dice que eso es normal, que eso es realmente la parte más íntegra del ser humano y es como un tipo de barrera que tenemos que saltar, tenemos que llegar a saltarla. Hay muchos padres que tienen sus hijos ahorita mismo que nacieron y que han nacido con ese problema y que quizás ellos no tienen papeles. Eso no tiene nada que ver. El gobierno federal ha autorizado para que todos los niños desde el momento que nazcan hasta la edad de 99 años, si tienen problemas de discapacidad, se les asista a crearse una vida, a poderse independizar, a estudiar, a ser miembros de la comunidad y poder ser parte sociable de ella. Automáticamente, Bridgewood Farms y otras entidades del gobierno tienen estos programas para asistirlo. No importa que el niño tenga o no papeles, no importa de qué cultura sea el niño, ellos pueden ayudarlo. What's the first step to Okay, recognize that we're... Let me start with the babies. Okay. If you have a baby that's born very early or that is born with an obvious disability, they should be contacting early childhood intervention. Okay. La primera falta es lo siguiente. La primera parte que tienen que hacer los primeros. Apenas tienen el bebé,
Si ustedes ven que el bebé tiene problemas cognitivos o problemas que nació con un problema severo que se les ha detectado por el doctor, porque el doctor, el pediatrician, el doctor le va a decir a usted que tiene un problema. Automáticamente usted lo ve. Entonces tiene que contactar al centro de, you said Early Childhood Development? ECI, Early Childhood Intervention. Intervention. Él se llama detección temprana e intervención del niño, del precoz, del bebé, de early stages, o sea, de principio. Detección temprana, ¿ok? Ese es el programa que tienen que contactar ustedes para poder hablar con ellos. Go ahead. What they do is go to the home and do an assessment and then train the parents on how to work with the baby to help them develop better. Ok, ellos van a sus casas, ellos trabajan con ustedes directamente y les ayudan a hacer un assessment o una evaluación completamente del bebé en esa edad y les van a explicar cómo trabajar y cómo ayudar al bebé a subsistir. Go ahead. So they might go once a week or every other week and spend maybe 1 hour in the home. Don't have to be a legal citizen of The United U.S. States. Okay. If they have insurance, they will bill insurance, but if they don't have it, it's free. El programa es gratuito. Sea seguro, no tenga seguro, ellos van a sus casas. Ellos pueden ir hasta 1 o 2 semanas veces a la semana, dependiendo de la necesidad del niño. Ellos les explican a ustedes cómo trabajar con el niño. No necesitan tener papeles. Eso está especificado ya por el gobierno. Go ahead. Okay. After they're 3, the public school has a program for children that are not old enough to go to school, but they're 3 have to a 5. disability. Yeah, 3 to Keep 5. Saves. Does that sound familiar? In Klein, Keep Saves. That's the name of it. Maybe. My son had a therapy speech, and they put him there okay. at the age of 3. So he's talking now. Yeah. He used to have, how to call it when you... Stutter? A stutter, exactly. Thank you. He was stuttering a lot. Okay, that's what it came to me. So go ahead and tell me the name So of it. ECI and the preschool are not required for kids to go to. Like once you get to be 5 or 6, you have to go to school. So Okay. those are optional, but I would encourage everybody to take advantage of them and get that help for the child as early as possible, because the sooner you start, the more progress they'll make. Okay, el niño cumple 3 años. De la edad de los 3 años a los 5. El sistema educativo de cualquier estado, en el estado de Texas, de cualquier distrito escolar, tiene un programa de los 3 a los 5. En el área de Klein se llama Keep Safe, que era el que yo llevaba a mi hijo cuando tenía problemas de tartamudeo. Ahora, no sé en Conroe específicamente, pero sé que ustedes pueden llamar directamente a Conroe ISD y ellos les pueden decir el programa que aplica para el área de Conroe o de Montgomery ISD. Ellos tienen el programa, ustedes llaman y preguntan, agarran al niño de 3 años a 5, le hacen una evaluación antes de que el niño entre a kinder, para que vean automáticamente la necesidad de la terapia que el niño va a necesitar antes de que el niño llegue a kinder. Y ellos le dan la terapia gratuita nuevamente. La terapia es gratis, no piden papeles, no tienen que tener papeles, no es emigración. Ellos necesitan hablar con el niño, ver el niño, atender al niño para que el niño siga su proceso normal de kinder en adelante. Now, 5 years old up to... Up through the year that they turn 22, they Okay. can go to public school. Okay. So just because everybody else graduates at 18 doesn't mean they have to. They can stay through the year that they turn 22. Oh, really? Yes. Okay. And then the school is supposed to provide them the free and appropriate for their needs public education. That's the law. Okay. Sometimes parents have to get a little pushy. And I always tell people, the school has problems. They don't have enough teachers. They don't have enough therapists. But that's not your problem. Your problem is getting your kid what your kid needs. Exactly. So you need to go in there and fight for your kid. Okay. And Conroe ISD has a parent liaison for Okay. special ed. Carolina, I can't say her last name, but it's Carolina. Hispanic. And I'll leave you this information. Carolina Carvajal. Okay, let me give her, le voy a dar la información. La señora acaba de decir algo muy importante. Entrando a kinder y saliendo hasta los 22 años. Porque el niño, muchos niños, todo el mundo piensa, no, se gradúa a los 18 y tiene que irse. Hay muchos muchachos que no, que terminan hasta los 22 años. Es más, si el niño tiene problemas de educación,
se extiende hasta cierta edad, ¿ok? Y es mandatorio por el gobierno. El sistema de Conroe ISD tiene a la persona especializada para poder que usted hable con ellos. Los distritos escolares no son perfectos. Hay fallas. A veces tienen muchas maestras, a veces no tienen maestras, pero eso no es el problema suyo. El problema es del distrito. Usted tiene que empujar al distrito para poder conseguir los recursos necesarios para su hijo o para su hija. En este caso, la señora Carolina Carvajal Bedoya. Repito, Carolina Carvajal Bedoya. Ella es la especialista de educación y es la liaison, la encargada que hace el link entre ustedes y el departamento de Conroe ISD. Y el número de teléfono de ella es 936-709-8171. Repito, 936-709-8171. Ella está en el distrito escolar de Conroe. Con ella tendría que comunicarse ustedes si ustedes necesitan a una persona en el área de Conroe ISD. Montgomery County Montgomery ISD tiene también un liaison. Si ustedes llaman a Montgomery County ISD, a la administración, ellos también le van a dar a ustedes la persona encargada de esa área. Así que no pueden decir que no las hay. Las hay. Woodlands tiene la suya, Spring tiene el suyo, todo hay una liaison encargada o una persona link que se encarga de hablar con los padres de familia y hablar con el distrito y hacer todo el papeleo, ayudarlos a llevar a los jóvenes a esta transición. Thank you, Miss Mary. You're so resourceful. I really needed that. I will leave you the phone number for ECI contact as well. Okay. Me va a dar el número de teléfono para el ECI, que es el contacto, me lo va a dar para que lo tenga, que en caso tal de que lo necesitamos. De ECI es el programa de intervención temprana. Pueden llamar al teléfono. Eso para los niños antes de los 3 años, de nacimiento, de 0 a antes de 3 años. Repito, el 713-838-0950, extensión 385. Repito, 713-838-0950, extensión 385. Llamen ahí para averiguar sobre niños de nacimiento a 3 años, ¿ok? Por favor, no tengan miedo. Los niños necesitan desarrollarse, tienen que comer, tienen que vivir saludables, tienen que independizarse. Ustedes no pueden como madres estar 7 horas con ellos, 20 horas con ellos. Ellos van a crecer y ustedes necesitan que ellos hagan su vida lo más independiente posible en la condición que Dios le dio a ellos. Okay? I'm just letting them know. They need to accept that they have a child with disability, that they need to go. They don't have to think about papers or nothing. They have this resource that is free, and they need those children to be as independent as possible, right? Because that's the way they came. God came. They're able to be independent. And I can tell you, I have a friend of mine. She's in Panama. She is the voice of the Down syndrome program, mm-hmm. and she just graduated from college as a communicator. Mm-hmm. Okay, so there's mothers out there that are making an impact, okay, and they're able to do this. We all have seen this. There are right. kids that are graduating from college. They're becoming, with autism, with science degrees. Yes. Well, those kids are able to do their job. But it's we as parents to push them mm-hmm. and to look for the resources. That's what I'm telling the Hispanic community. Ms. Gail, is there anything else that we need to know? Yes. Once they're over 22, there's not much out there anymore. Nothing's free after that. If you have Medicaid, then you can get in a program that pays for a lot of things. But the waiting list is about 15 years long right now. What? So everybody needs to be on the list now. 15 years long? Yes. Okay, so I need to say this in Spanish. Now. Okay, I need to tell them right now because they need to understand this. Okay, cuando llegan a la edad de los 22 años, hay muy pocos programas. Y la lista de espera es de 15 años, señores. O sea que si usted quiere, registre a su hijo desde ahora
para que cuando tenga 23, 24 años pueda estar ya en el programa de los jóvenes de 22 en adelante. Porque eso es lo que está pasando en este país. Definitivamente no se sabe por qué, pero le voy a hacer la pregunta a la señora. Why 15 years old? Why 15 years? Because Texas doesn't want to spend money. I can't be politically correct here. The federal government is willing to pay half of the cost, and the state has to pay the other half of the cost for this program. So Texas we need more only allots a certain legislative- amount of money, so only that number of people can get services. That's why we got to go and vote. That's why we go and need to get legislators to work for this laws Yes. to help our kids. Yes. Okay. When my son got in, like probably 20 years ago now, he waited 8 years. So the waiting list gets longer and longer and longer and longer because there's more and more people, but no more money. Ok, le acabo de preguntar que por qué una lista que toma 15 años. Porque resulta ser que el estado de Texas paga, el federal paga la mitad y el estado de Texas tiene que pagar la mitad. ¿Ok? En estos momentos los fondos en el estado de Texas no son suficientes y no han habido suficientes legislaciones hechas por nuestros gobernantes para poder que hayan más fondos. Definitivamente ahí es donde viene, donde aquí sigo diciendo constantemente, educación. Y si usted puede votar como ciudadano americano, ir a votar, leer plataformas, averiguar, porque usted tiene un hijo que quizás usted no pueda llegar a ver, porque usted muere antes que él, si él va a llegar a ser una persona suficiente. Me dirijo a ustedes, realmente esto es necesario que lo escuchen. Hay que educarse, hay que buscar los recursos, no hay que tener miedo. Ustedes tienen hijos aquí, esos niños tienen la necesidad, están los programas, vaya, averigüe y enliste al muchacho y siga trabajando para que ese muchacho tenga un mejor futuro cuando usted va a las votaciones de concejales, de jueces de distrito, las votaciones primarias y las últimas en noviembre. Lo que elegimos como gobernantes son los que sacan el dinero para que nuestros hijos puedan educarse correctamente. I'm sorry I have to say that. I I don't know I'm what you telling said, them but you directly, got fired up. I got fired up because at this point, it's affecting our kids. Our kids don't have the utensils, the tools, the things that are, I'm educating them. They need to get educated. They need to know that they need to basically fight for the rights of those kids in the United States, especially in Texas. Texas, we need more legislative to be done that will protect those kids that are in need, because otherwise the parents are if the parents passed away, what's going to happen? Those kids are going to be in the limbo, and they don't know how to educate themselves. So those are the things. And then, of course, Bridgewood Farms is one of the many entities that is doing it for the soul of God. Yes, Bridgewood gets some money from the programs like my son is in one of these programs, and it pays for him to go to Bridgewood. But about a third of the people that go to Bridgewood don't have that program yet, so the families are having to pay and get some scholarships. But our fees are not high enough to cover all the costs, so we do fundraising and get grants and things like that. Okay, cuando llegan a los 22, como les dije anteriormente, no hay suficientes programas. Bridgewood Farms es uno de los programas. Está aquí desde 1967. Y ellos necesitan fondos. Ellos necesitan voluntarios. Ellos vienen aquí a decirle a ustedes que están para la comunidad. Ellos quieren asegurarse que ustedes, como parte de nuestra comunidad, puedan utilizar los servicios. La señora Miguel acaba de decir, Jenny, sí, tenemos gente que viene, pero nos basamos en grants, o sea, donaciones de corporaciones grandes, nos basamos en donaciones de personas que quieren dar su dinero para la causa, nos basamos en lo que nos da el gobierno y a veces no es suficiente. Así que aquí estamos para eso. I'm just letting them know, basically, you're needing more support, volunteers. Yes. You're needing more grants, more donors.
That's what, and we have Hispanic people that are business owners that are able to donate, that are able to give out to your cause because they are, So I'm letting them know that that's what they have. If they have kids or they know kids with special needs, hey, this is a corporation that is helping that part of it. Yes, everybody knows somebody with special needs, and they need to be on the waiting list for HCS, Home and Community-Based Services. That's the program that pays for stuff. Okay, let me repeat that in Spanish again. Home and Community-Based Services, Okay, HCS. hay un programa que se llama, que es de casa, de comunidad, servicio de casa de comunidad, sería la traducción exacta. Y ellos, todos ustedes que tienen niños con cosas especiales, ustedes tienen que mandar a ese niño a ese programa, enlistarlo en ese programa. Is there a phone number for them, or do you guys? Yes, you go through Tri-County Behavioral Health Services. Tienen que ir mediante el Tri-County, o sea, el sistema del condado de community, de la comunidad de servicios humanos. Es Tri-County, ¿ok? Y tienen que ir exactamente al número de teléfono 1-800-550-8408. Repito, 1-800-550-8408. El programa se llama Community Based Home Services o Home Community Based Services, que sería en español, sería servicios de casa, de la comunidad a la casa. Significa que ellos van a la casa también a ayudarlos. Tienen que ustedes enlistarlos, tienen que llamar, por favor. Llamen al número 1-800-550-8408 para que desde ahora enlisten a los niños. Para que cuando tengan 22 años, si ustedes no existen, si algo les ha pasado, ustedes no tengan que pensar, mi hijo va a quedar desamparado. O mi hija va a quedar desamparada porque ella tiene problemas de retardo mental o no puede sola. Por eso se les dice que desde temprano tienen que hacer terapia, tienen que ayudar a esos niños a que salgan adelante. What else? Everybody with special needs to be on that list. You don't have to go into the office. You don't have to fill out paperwork. You just call that number you just gave them and tell them you want to get on the HCS list. Nada más tienen que llamar, no tienen que ir a ningún otro lado. Llamen por teléfono, ustedes nada más le dicen que quieren enlistar a sus hijos, a su hijo o a su hija en ese programa. Ellos le hacen las preguntas y lo enlistan automáticamente. Every year someone calls to say, do you still want to be on the list? And you say yes. Y todos los años le llaman para renovar la posición suya en la lista. Significa que usted tiene que esperar la llamada. Y o si no, llame al año exacto, apunte en el calendario. Yo llamé el 24 de febrero del 2022, el 24 de febrero del 2023, vuelvo y me espero. Si no me han llamado, llamo por teléfono, quiero estar en la lista, para que se mantenga el muchacho en la lista. Perfect. The list applies to the whole state, so if you move, you just let them know you have a new phone number, or you probably had the same phone number, but you let them know you moved. When your name comes to the top of the list, then they decide how much help do you need, do you qualify, all that stuff. But it doesn't hurt to be on the list. Exactly. So get on the list now. Dice, manténganse en la lista, métanse en estos momentos en la lista porque eso va a tomar tiempo. 1, 2, dice que cuando el nombre de su hijo llega a la lista, antes de eso, habló sobre cambio de dirección. Si usted de casualidad se mudó, eso está en todo el estado. Así que es una lista de todo el estado. Básicamente usted llama por teléfono, miren, me mudé, este es mi número de teléfono nuevo para que actualicen su dirección donde está la persona, donde está su hijo o su hija que está residiendo con usted. Ella dice claramente, cuando llega el niño o el muchacho a la edad donde está en la lista, ellos lo van a llamar a usted y automáticamente le van a decir, usted necesita los servicios porque ya usted es elegible. Automáticamente ellos se comunican y comienzan el proceso para ayudarlo, para que el muchacho ya de edad alta, puede ser que tenga 21, 22 años, pueda entrar en el programa y el muchacho comience a ser completamente independiente. Thank you. Let's see. Tri-County is they call it authority for letting people into state services. And there's some money for local services here that Tri-County has to provide. They can provide a service coordinator to help connect people to other programs. So if they're out of school, they probably need to contact Tri-County, if they haven't already, and get a service coordinator to help them
be aware of anything else that comes up. And they may refer them to programs that are not part of Tri-County, but that would be of help to them, like to get physical therapy or speech therapy, or to get a new hearing aid. Okay. There's programs out there that will pay for that. So I would encourage them to contact Tri-County, and you already gave that phone number. Ok. Dice que, vuelve y repite, hay veces que no necesitamos quizás eso y quizás el niño necesita algún tipo de otra terapia básica o algo. Llamen a Tri-County, por favor. Ellos les pueden dar al número de teléfono 800 que le acabo de dar. Ellos les van a dar a ustedes la información de los servicios que proveen, además del que acabo de avisar. Y ellos le pueden decir si pueden ir a otra persona, a otro servidor, a algún proveedor que pueda ayudarle y que ustedes no tengan que pagar nada para poder adquirir la necesidad. Supongamos si el niño necesita oídos o botas ortopédicas o lo que sea, ellos se encargan de eso y lo pueden ayudar. Dice que por favor sean ese número, manténganlo, llamen constantemente y manténganse en esa comunicación con ellos. What else, Miss Mary Gail? There is a website that the state has that provides a lot of information, and each page you pick whether you want English or Spanish. Okay. So it's good for non-English reading people to go to, and that's the information about it. I don't know if you want to give them that website. Hay también las personas que pueden utilizar el servicio de internet en su teléfono, en Google, lo puede cambiar, lo puede buscar, es www.hhs.texas.gov transversal servicios disability. Sería completamente. Apenas usted comience a escribir hhs.texas.gov.services, automáticamente le sale la segunda renglón. Cuando usted entra en esas páginas, puede automáticamente también cambiar al lenguaje en español. Así que puede leer en español, no tiene que leerlo en inglés. Lo puede buscar en español y leer todos los servicios que hay para personas deshabilitadas en el estado de Texas. Ahí automáticamente le dicen todo y que son gratuitos y que no piden papeles. Por favor, señores, apunten eso claramente. No se necesita tener residencia, no se necesita tener ciudadanía. El niño nació aquí, la mayoría de ellos que nacen aquí, perfecto. Si no nació aquí, no importa tampoco. Le aceptan, le ayudan para que el niño sea independiente. Thank you so much, Ms. Gail. You gave me a whole bunch of information, which I like it. And then, the last thing, remember, we have Bridgewood Farms. Tenemos a Bridgewood Farms. El teléfono de ellos y la información de ellos, porque ellos proveen servicio a toda la comunidad desde 1967. One other thing. For kids that are 16 and up, maybe 15 if they're kind of mature, that are out of school for the summer, if they don't have a place for them to go, they can call Amy and talk to her about them coming to Bridgewood for the summer. También, y lo voy a decir, I'm going to go ahead and say that. Bridgewood, como estoy diciendo en el principio, Bridgewood se encarga de trabajar con la comunidad, con los clientes. Entonces, ellos están desde 1967, abren de 8 de la mañana a 4 de la tarde, trabajan con los jóvenes en toda clase de actividades. Si ustedes tienen muchachos de la edad de 15 a 16, 17 años, muchachos que salen de vacaciones, pueden llamar a Bridgewood Farms y ellos tienen programa para el verano. Ellos aceptan a los muchachos para el verano y los muchachos pueden ir a atenderse allá. El número de teléfono de Bridgewood Farms es 936-856-6460. Nuevamente, 936-866-6460. Pueden preguntar por las personas que están ahí, la señora que tenemos aquí, la señora Amy Loggins, ella es la directora, va a estar muy ocupada, pero ella tiene secretarias, hay personal, docente y administrativo. Ellos pueden hablar con ustedes y do you have people that speak Spanish in your area as well, am I right? Not right now, but Not right hopefully now. soon. Hopefully Yeah, soon, okay. okay. But they usually have interpreters or something. Yes. Ahorita mismo está ella probablemente en el proceso de conseguir personas que hablen español en la comunidad de ella, donde está trabajando. Pero si ustedes tienen intérpretes con ustedes, por favor, llamen por teléfono nuevamente a Bridgewood Farms y ellos le ayudan con la asistencia para que el joven pueda ir a esa terapia, a ese desahogo
llevarlo a pasear, estar con jóvenes de la misma capacidad de él, aprender cosas nuevas, hablar, comunicarse. Muchos no pueden oír y comunicarse, se comunican con las manos, etcétera, etcétera. Todo lo pueden hacer de esa manera. It has been such an enormous pleasure having you both here. Well, thank you you. so Miss, much for is having there us. anything else that you want to tell the community? Both of you, please do so, because I the encouragement that we need is so high. Okay, and I've seen them that just because of the lack of understanding and the lack of of knowledge itself, they're not able to grasp that that's something that is there and it will be provided for the rest of the kids' life. Yes. I would just say to know that while a lot of people don't understand your child's problems and the challenges of being a parent, nobody understands the challenges of being a parent to a special needs kid like you do. There are a lot of people that really love to work with people with special needs. The people at Bridgewood Farms, the people in special ed, the people in ECI. Even though they're not parents, they love those children or young people or adults. Exactly. And I love your face. You just turned red. Now I'm going to cry, you No, see. yeah, I love that, because that means it is very sentimental and it touches you in the bottom of your heart. Thank you so much for your service and for your ages of experience. It is an honor having you here, Miss Mary Gail. And I'm going to tell the audience this. Ella dice que lo que quiere dejarle decir a ustedes en esta comunidad hay gente que realmente quiere trabajar con jóvenes con disabilidades. Hay gente que realmente quiere amar a los jóvenes y darle ese cariño, esa entrega y ayudarlos a ser self-sufficient o poder pararse por sí mismos. Nosotros como comunidad tenemos que abrirnos para que otros puedan amar a nuestros hijos. Quitar la barrera del miedo y quitar la barrera de la ignorancia, quitar la barrera de el poco pudor o lo que muchas personas en el tiempo antes nos daba vergüenza, el shame. De eso no existe ya. Quitar esa barrera completamente, porque son niños, son seres humanos que necesitan ayuda. La señora Mary Gail se puso roja y comenzó casi prácticamente a llorar porque ella lo ha vivido en su casa. Porque ella hace 40 años lo ha trabajado. Amy también. Ellas quieren que ustedes reciban ese tipo de trato. Por favor, comuníquese con ellos lo más pronto posible. Denle un sí a Dios y un sí a sus hijos. Es lo que tienen que hacer. Ayudar a sus hijos a independizarse. A que los Estados Unidos de América sea más accesible a ayudar a muchachos, que son muchachos que Dios los mandó a donde ustedes y están trabajando estas personas con ustedes. Les deseo buena tarde, me despido, Voces en Acción, nos veremos pronto en el próximo episodio. Thank you so much, Miss Mary Gail. The same thing, Amy. Yes, thank Thanks This for is your having us. house. Anytime you guys are needing anything, we're here, and it's a pleasure trying to link our communities together. you. Yes. Thank you for having us. Have a good day. Good afternoon. Bye-bye. Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Usted puede apoyarnos con su patrocinio, informando, promoviendo y ayudando a nuestra comunidad. ¿Tiene algún comentario? ¿Quiere hablar con nosotros? Podemos escucharle y ayudarle. Llámenos ahora al 832-732-4744. 832-732-4744. Voces en Acción, la verdad en acción. 832-732-4744. Gracias nuevamente. Thank you so much for being with us. I know it was a long show, but it was worth it. We helped so many people with Bridgewood Farms. They're incredible. They brought us so much information. Trajeron mucha información. I am honored to have Miss Gail and Miss Mary Gail and Miss Amy in this show, and for us to understand the deepness of the help that the disabled people in our country and in our state are needing. Please help us funding them, help us following them. Go through my website, you will find all the information about them, and they will be glad to get calls from you guys. The other thing I'm gonna go ahead and stress is that we can get those funds
from everywhere in the government, in the federal government. But without us going and doing an active voting procedure or going and vote, we're not able to get funds for these people. Please help us. Gracias por estar escuchando a la señora Amy y a la señora Mary Gail sobre Bridgewood Farms. Por favor, comuníquense a los teléfonos que mencioné y al webpage que se dio. Hablen, pidan recursos. Son para sus hijos, no para ustedes. Actívense con la comunidad, voluntaríense en esta actividad. Ayúdenlos a ellos a poder ayudar a otros. Y nuevamente, acuérdense, para poder conseguir legislatura, para ayudar a sus hijos, necesitan ir a votar, necesitan conseguir las personas en el gobierno como son. En esta semana que vengo tendré un show especial. Estaremos sacando al aire a los candidatos de la posición 3 de concejales del City de Conroe. Van a estar afuera. Van a poder escuchar a cada uno de ellos en inglés y en español hablar de sus plataformas. Por favor, pongan atención porque eso sería esta semana que venga. La otra cosa que quiero decir es, por favor, necesito que nos ayuden. Lone Star Community Radio está para trabajar para la comunidad. Voces en Acción está con Lone Star Community Radio. Cuando ustedes hacen donaciones o dan algún tipo de patrocinio a nuestro show, automáticamente podemos sacar más información y ayudarlos más a ustedes. Esperamos mutuamente la colaboración y que se envuelvan como comunidad para poder seguir sacando información y ayudando a otros que necesitan. Thank you so much for being with us, and I'm going to stress this out. Next week, we're going to have more information of our new midterm elections, okay? We're going to go ahead and let the radio and us, Mr. Dick Sisler from Lone Star Community Radio and we're going to go ahead and post all the candidates for position number 3 of the council. They're going to come and they're going to talk to us in Spanish and English, and they're going to go ahead and tell us their platform for you guys to get informed and for you guys to go and vote on May 7th, okay? And at the same time, I'm stressing this out. I know some of you are already sponsoring us, and I do thank you for that. But we need more sponsors for our show. We need people that are willing to work with us, that believe in this cause. We believe that giving information out and helping others, that's our motto. And for you guys to receive that information, we need the funds. If you can please donate or sponsor, we're welcome to receive them. Lone Star Community Radio is for the community. It's working for the community. Voces En Accíon is working for the community. Please trust us on your donations. We're going to assist you. It's going to assist us to get more information and get the things out for our viewers and for our listeners. It has been a great pleasure having you in our show today, and I hope to see you in our next episode of Voces En Accíon, La Verdad en Acción.